Hola chicos, literatura 34, El Lazarillo de Tormes. Pero antes vamos a hablar un poquito de lo general de la prosa en ese momento. Bueno, más que de la prosa, de la novela. La novela, porque prosa sí que había habido. Ya os hablé de los dos hermanos Valdés, creo que eran, ¿verdad? Alfonso y Juan, creo. También empiezan a proliferar las historias y narraciones y libros de bitácora de los viajes de América, que traían unas descripciones que a la gente le dejaban anonadados, embelesados. Pero bueno, eso sería de carácter histórico, podríamos decir, aunque estaban impregnados de aventuras. Fíjate, acuérdate de Cabeza de Vaca, o de la conquista de México y de Perú, increíbles. No obstante, los gustos renacentistas en la novela van retrasados, así como en la lírica se metieron de lleno, con todos los que hemos visto. En la novela van retrasados, porque la gente prefiere seguir todavía anclados en el dulce idealismo del caballero andante y la princesa rescatada, oprimida y vengada por su caballero. ¿Dónde lo hacen esto? En los libros de caballerías, que experimentan en este siglo, en esta primera mitad del siglo XVI, un crecimiento impresionante. Tan impresionante, fíjate, que queda reflejado en que los conquistadores que fueron a América, pues cogieron el nombre, que ahora es famosísimo, California. ¿De dónde está sacado California? De un libro de caballerías, precisamente. Un libro que se llamaba Las Sergas, de un tal Montalvo. Creían que era una isla, luego descubrieron que no, que era una península. En fin, de los libros de caballerías que Cervantes se preocupó de darles la puntilla, habían tenido, pues mira, durante el primer siglo, durante la primera mitad, esto es Carlos V y esto es Felipe II, y aquí acabaría el siglo y empezaría el XVII. Pues tuvieron una pujanza enorme durante Carlos V, luego con Felipe II ya fueron bajando, y al entrar el siglo XVII, llegando a 1615, que es cuando se publica el Quijote, que ya Cervantes les pega la puntilla. La gente se dio cuenta de que también era posible distraerse con otros libros que no fueran exactamente los de la caballería, pero ligados a ellos, como fue Don Quijote. Por cierto, los moralistas, los que echaban sobre sus espaldas el comportamiento moral de la sociedad, no podían ver los libros de caballerías. Decían que los despistaban, que los sacaban, que los ponían en las nubes, que les hacían perder el tiempo, etc. Pero eran del gusto de todo el mundo. Todo el mundo lee libros de caballerías. El padre de Santa Teresa y la misma Santa Teresa leyó libros de caballerías. San Ignacio de Loyola leyó libros de caballerías. Y quizás gracias a eso sacaron ese idealismo que luego ellos sublimaron en la conquista del mundo para Dios, lo mismo que caballeros andantes. Las ideas caballerescas medievales, las aventuras americanas y el entusiasmo amoroso y renacentista es lo que, como tres ejes de los libros de caballería, te repito, las ideas caballerescas medievales, del honor, de la dignidad, etc. Las aventuras americanas, que fomentaban ese idealismo, lo volcaban en los libros de caballerías. Y el entusiasmo amoroso renacentista y platónico, perfecto, el caballero con su amor platónico por sus damiselas. Bien, los dos valores más importantes de los libros de caballerías
fueron su fantasía y el misterio, que llega a obtener cierto encanto poético. Si no hubiera venido luego una explosión literaria como la del Quijote y compañía, posiblemente se les diera otro trato. Hoy son a veces nombrados, y esto como una degeneración literaria que, bueno, hubo en aquella época y de la que se pueden salvar muy poquitas cosas. Hubo dos grandes personajes que fomentaron o dieron pie a todos estos libros. Por una parte, Amadís de Gaula, y los palmerines. Entre los Amadises, que así se llaman porque fueron muchos libros que salieron sobre Amadís, el más importante y el primero, el que pegó el boom, sería el de un tal García Rodríguez de Montalvo, el Amadís de Montalvo, tú solo acuérdate, Amadís de Montalvo, y de los palmerines, el de un tal Oliva. Bien. Y aquí es donde ya hacemos ahora el entronque. Ponemos lo que surgió al lado. Este atosigamiento de héroes caballerescos, impolutos, lampiños. Surge el antihéroe. En casi todos los momentos de la historia conviven esas dos fuerzas, acción y reacción. A veces hay un incremento de una, posteriormente seguida del incremento de la otra, que sería el género o el estilo pendular. Se pasa de tal al contrario. Y a veces conviven las dos. En este caso es uno de los de convivencia, simultaneidad. Con las novelas caballerescas aparece el antihéroe. Donde había acción, podríamos decir las novelas de caballerías, surge la reacción de el pícaro. Y ahí nos vamos a meternos ya con el libro de Lazarillo. En 1554, siempre parece ser que lo más probable es que sea anónimo, y ha sonado alguna voz, un tal Fray Juan de Ortega. Fray Juan de Ortega, que fue uno de los acompañantes de Carlos V, que lo tenía en sus enseres personales, y que le servía para leer al emperador cuando ya se retiró allí en el monasterio de Yuste, en Cáceres. Bien, es un libro genuinamente español. Aquí sí que las influencias italianas, erasmistas y todo eso, bueno, es muy difícil sustraerse, Ya digo que las tendencias van como ondas, se meten por doquier. Pero genuinamente español. Tiene un realismo tal que solo es posible encontrarlo en precedentes españoles. Caballerías no era nada realista, era el triunfo del idealismo puro. En el Cantar del Mío Cid, un realismo, bien lejos de los cantares de gesta europeos, de Roldán y compañía. El Mío Cid era realista. La Celestina, que hemos visto, realista hasta decir basta. A veces hasta realismo sangrante. El libro de un amor, también, siendo de poesía, sobresale un realismo de la sociedad y sus personajes. Y ahí saldría ahora este brote del Lazarillo. Del Renacimiento coge también algo. O sea, no solo coge de la tradición que acabamos de decir, sino del Renacimiento coge
una visión directa del mundo. No quiere que se la den hecha. No. El Renacimiento dice, yo científicamente necesito ver, comprobar. Y coge el mundo de lo físico y el mundo de lo psicológico, cogiendo los personajes y analizándoles él en primera persona cómo es. Y también coge del Renacimiento la crítica al clero, que en la Edad Media hubiera sido impensable. Introduce luego este libro allá un género literario de los más sabrosos españoles, si no de los más fecundos, sí de los más sabrosos y representativos de la España de entonces, no, de entonces, de luego, de hace unos años y de ahora. Y yo, cuando me pongo a leer algún libro de picaresca, digo, madre mía, seguimos igual. Igual. Es decir, nos hicieron un retrato que no pasa de moda. Somos así, pícaros. Como diría el otro, ¿qué le voy a hacer? Hasta 36 novelas surgieron a continuación, todas ellas entre 1554, que es cuando aparece, hasta 1680, fíjate ya, en las últimas décadas del siglo XVII. El pícaro es el antihéroe. Aparece como el antihéroe. El héroe que querían las chicas y las señoritas de la época. Bueno, pues aquí aparece como el antihéroe. Refleja las clases bajas sociales. Cosa que el caballero solo podía ser sobrino de un rey, y la princesa, pues, bueno, y la damisela, pues de princesa o dama de compañía de la reina, de ahí para abajo no. Otra. Refleja las clases bajas sociales, pero su intención no es crítica, no es acre, no es ácida, como otros libros de picaresca posteriores que sí lo fueron. Nos cuenta las cosas de tal manera que incluso nos hace nacer cierto cariño por los dueños que tuvo, que ya veremos quiénes fueron. Invita el personaje de Lazarillo a la ternura y a la compasión. Pobre crío, por las que pasaba. Dice, el Lazarillo, el pícaro, no es malo. No tiene una maldad de voy a herir, voy a fastidiar. No. Es un risueño maliciosillo. Son los componentes del pícaro. Sí, tiene malicia, pero lo hace con mucha gracia. Lo dulcifica. Hace que no te pongas directamente contra él. Esa es la actitud del pícaro. El humor va alternando con la resignación. Es muy realista, ya lo hemos dicho, y habla de una sociedad silenciada en aquella época. Garcilaso estaba por sus damiselas, los historiadores estaban por las Américas, los valdeses estaban por los reyes y sus problemas, Fray Luis, Santa Teresa y San Juan de la Cruz con su Dios. ¿Y de la sociedad quién se preocupaba? ¿De la sociedad real? Nadie. Pues esta la coge el Lazarillo de Tormes. Mira, su género es epistolar, es decir, lo va contando
en forma de también autobiografía. Es decir, es una de las primeras autobiografías quizás del mundo en este aspecto. Abre muchos campos nuevos el Lazarillo, muy explotados luego. Y alguno dice que era autobiográfico porque ¿quién otro le hubiera dado a él importancia como para contar su vida? Un niño abandonado, mísero, despreciado, del arroyo que diríamos hoy. ¿Quién lo iba a coger como algo importante que mereciese escribir líneas sobre él? Nadie. Entonces él dice, tendré que ser yo quien lo haga. Si nadie me lo va a hacer, ya me lo hago yo. Escribo sobre mí. De padre ladrón, que me parece que se cita en algún sitio del Lazarillo, que fue ahorcado. Madre de dudosa reputación. Cuando se dice dudosa reputación, pues ya sabéis que siempre se va por el lado del sexo prohibido. Que se lo entrega, porque seguramente ella no podría mantenerlo ni hacer vida de él, se lo entrega a un ciego, quizás a cambio de unas monedas. El niño que llevaba a un ciego, a partir de entonces se le ha dado el nombre ya genérico de Lazarillo. Incluso el perro que está destinado a guiar a un ciego también se le da el perro Lazarillo. Pero bueno, Lázaro, para él era un nombre del Evangelio, el amigo de Cristo, resucitado, etcétera, etcétera. Este ciego era mezquino y ruin, de alma pobre y despiadada. Quizás la vida, que en aquel tiempo no trataba a los ciegos como se trata hoy, le habían hecho a él recibir muchos palos y estar siempre a la defensiva con respecto a la sociedad. Y todo esto él lo volcaba sobre el niño que le habían dado para que le llevase de la mano y le guiase. Vuelca toda su rabia contra la sociedad en aquel que tiene al lado, en el Lazarillo. Entre las aventuras con este, ya sabéis, que cuando pasando por las viñas los vendimiadores le dieron al ciego como en limosna las uvas, un racimo, acuerdan en que cogerían, claro, acuerda el ciego en que cogerían de una en una. Y cuando ya hubieron acabado el racimo, le dice el ciego a Lázaro: Lázaro, me has engañado. ¿Yo? Señor, no. Sí. Comías las uvas de 2 en 2. Lázaro se queda así, que no. Bueno, y en todo caso, a ver, dígame usted, ¿cómo sabe que yo las comía de 2 en 2? Y fíjate qué astucia del ciego, dice, muy fácil. Dice, porque yo las comía, no, me parece que le acusa de comerlas de 3 en 3 y más. Y dice, ¿cómo sabe usted que yo las comía de 3 en 3? Dice el ciego, dice, porque yo las comía de 2 en 2 y tú callabas. Y si tú callabas era porque estabas haciendo más que yo. Yo transgredí la norma comiendo 2 y tú, pillo, la transgrediste comiendo 3. Y luego también le hace un agujerito en el jarro de barro donde le solían regalar el vino al ciego. Y él se metía por debajo, entre las piernas, para estar cómodo. Diría, hoy, que tengo frío. Se acurrucaba entre sus piernas, se ponía debajo del jarro
mientras el ciego lo tenía arriba, y por el chorrito que caía, Lázaro iba bebiendo, hasta que el ciego se dio cuenta y despiadadamente ¡zas!, rompió el jarro de barro, con lo pesados que son, en la cara del pobre chiquillo, que lo dejó descalabrado. A lo mejor que contártelo yo es que lo leas, a lo mejor lo leemos luego. Luego lo abandona y va a caer como de la sartén al fuego, con un clérigo avaro y tacaño que no daba nada. Hasta a veces le cogía incluso el pan que le daban a él. También otro episodio, como él, Lázaro, le robaba de la artesa o arcón donde el clérigo guardaba el pan, con una llave que él se había propinado, que él se había hecho. Con tan mala pata, dice, quiso mi fortuna, dice él, que durmiendo yo me la metía en la boca para que no me la encontrara. Pero se me quedó de tal forma que con el cañuto, con el agujero que tenían las llaves practicado, al salir silbaba, pareciendo el silbido como de una culebra. De forma que el clérigo, levantándose, y siempre ya escamado que estaba porque le iba bajando el pan sin saber cómo, pensó que podía ser aquella culebra la causante de sus robos, y con un palo, con un garrote, ¡pah!, como queriendo matar a la culebra, le dio en la cara. Bueno, los infortunios del pobre Lazarillo eran terribles, y los cuenta con un realismo impresionante. Luego va con un hidalgo, un hijo de algo, vanidoso, pero sin un duro, empeñado hasta las cejas, que acaba marchándose porque le persiguen por las deudas, y se quedó el pobre Lazarillo sin dueño. Luego entró con un fraile mercedario. Mercedario era aquellos que recogían limosna para ir a pagar rescate por los cautivos que el turco hacía en el Mediterráneo. Precisamente Cervantes fue uno de los rescatados de Argel por los mercenarios, pues con un fraile de estos. Luego con otro señor que vendía bulas, que eran permisos en papel de las instancias religiosas, de las autoridades religiosas, para tener ventajas en la práctica del ayuno, de la abstinencia y cosas de esas. Eran las famosas bulas, pero él las falsificaba y las vendía a la gente. Luego con un pintor de panderos, los panderos aquellos que sirven para tocar, un pintor de panderos. Luego con un capellán, es decir, un sacerdote, un presbítero, que está encargado de una de las iglesias menores, no de las parroquias importantes, que estaban encargados los presbíteros arciprestes y compañía. Y luego, por último, de un alguacil, esa persona de cargo municipal, contratado pues para recoger la basura de las calles, arreglar las cosas del agua, etcétera, tener cuidado de lo público. Y por último, se quita ya, siendo ya mozo, siendo ya mayor, el Lazarillo, se hace autónomo, ya no quiere servir a nadie. Y logra hacerse pregonar por las calles en Toledo. Y allí casa con la criada de un arcipreste, de un cura importante, de la que se decía que no era de muy buena harina, es decir, que habría tenido un pasado, pues, con muchos hombres, una vida, en fin. Ya ves tú que se presenta cargado de calamidades, como eje principal el hambre, así como para el caballero era la justicia y el valor. El móvil, el motor de la vida de Lazarillo era el hambre, puro y duro, donde comer cada día, como echarse algo al gaznate. Y que al final, después de tantas privaciones, no le da
el casarse con la princesa como en los libros de caballerías de recompensa, sino casarse con una chica casi menos que del montón. Un final de triunfo casi ridículo. El lazarillo, ya es una idea que te la he dicho, te la recuerdo solo brevemente, no es sacro, no es sacro, no es sacre, como los libros que vendrían luego. Su estilo, el estilo de Lazarillo, y ya casi acabo, es sencillo, no rimbombante como los de las caballerías. Coloquial de la época, tal como la gente de la época hablaba, lejos del ampuloso. Tanto el libro de caballerías como los poéticos. Porque quieras que no, la poesía, por sencilla que dijéramos que fuera la de Garcilaso, siempre con los hipérbatos y todas esas cosas, pues no es nada natural, la gente no habla así, con hipérbatos. Su estilo es vivo, espontáneo y directo. Tuvo un éxito enorme, pero como se metía con la Inquisición, que por eso hay quien dice que su autor posiblemente fuera un converso judío, pues fue prohibido por la Inquisición, lo cual es el último síntoma de calidad para muchas personas. Uy, fíjate si es bueno que hasta está prohibido. Seguramente que en algún vídeo te he contado lo que decía un profesor mío de una fuente. Maravillosa, el agua mejor del mundo. Fresca, pura, pero le falta una cosa. Hermano, ¿qué le falta? ¿Qué le falta? Que fuera prohibida. Es un tanto más para que la gente lo compre, lo cotiza, lo persiga, lo lea. Y esto pasó con el Lazarillo, que se vendía como las rosquillas. No tuvo una ambición de crítica social, de decir, y aquí dejo esto para que os enteréis, como diciendo, y a partir de ahora, su autor dice, fijar cómo se ha retratado, cambiad, o tenedlo en cuenta. No. Acaba con unas frases sin ánimo de trascendencia, con modestia, como diciendo, bueno, y hasta aquí mi vida. Poco importante. Como si hubiera sido pues una obrita de costumbrista, pero casera, sin aspiraciones a grandes éxitos ni a grandes críticas, que luego los tuvo. Medio siglo más tarde, pues Mateo Alemán recupera con su Guzmán de Alfarache, recupera este estilo y a partir de ahí surgen hasta 30 y tantos libros de picaresca. Lo podemos considerar perfectamente como un antecesor del gran novelista Cervantes con su Quijote. Posiblemente en el vídeo siguiente hagamos una lectura de los textos más bonitos de Lazarillo. Bueno, espero haberte ayudado. A ver si sacas buenas notas en los exámenes. Hasta luego.